Por eso es importante que se considere dentro de la resolución legislativa mínimamente algunos considerandos que contiene la moción de vacancia, esa moción multipartidaria, en donde se expresa cuáles son los reales motivos y causales. Para que culmine el amplio del tiempo. Sí, presidente, decía que debe considerar esta resolución legislativa esas causales reales por los cuales el señor Kuczynski está siendo vacado. Presidente, en el mundo andino, esos tres valores básicos que debería retornar y convertirse en ley, el amayuya, majeya, masúa, principalmente la mayuya, porque hoy te estamos hablando de la mentira, y esa mentira sistemática que ha conducido a nuestro país a tener que soportar y que hoy la población expresa su desazón, su desconformidad. En estos precisos momentos, en Lima, en Huancayo, en Huánuco y en otras regiones se está movilizando la gente pidiendo que todos los corruptos se vayan, que este Congreso debe cerrarse. ¿Acaso no tenemos algo de vergüenza? ¿Acaso no deberíamos hacer una autorreflexión de cuál es el propósito por el cual hemos llegado a este Parlamento? Y creo que tenemos que hacer una mea culpa como ejemplo para que otros presidentes que caigan en el mismo error hagan lo mismo mínimamente. Presidente, termino diciendo... Para que culmine, por favor. Ojalá el señor Kuczynski en adelante pudiera tocarse el pecho y decir de manera sincera el daño que le ha ocasionado a este país y mínimamente pedir perdón y disculpas. Pedir disculpas por no un error, por un delito, porque ha significado eso un daño institucional, un daño a nuestro país tremendamente, presidente, del cual hoy nos motiva estas reflexiones que yo quiero decir desde mi profundo sentir, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Yuyes, 3 minutos. Buenas tardes, presidente. Por intermedio de usted, para dirigirme a toda la representación nacional y al país. Quizás muchos congresistas no quieren reconocer la forma cómo se aceleró la vacancia del presidente. Pero es a raíz de los videos justamente del congresista Mamani que el presidente renuncia. Esa es la realidad. Tengo que decirle que la crisis a nivel nacional toca tumbes porque un representante de esta región donde hay gente honesta, donde hay gente transparente, donde hay gente que siempre ha querido el progreso de su región, se ve inmiscuido en actos de corrupción. Actos de corrupción que no solamente es por un negociado que se escucha, sino que vengo luchando contra la corrupción y sin embargo veo que el Ministerio Público no acciona. Y en uno de los videos dice, si estás con PPK, es lógico que el Ministerio Público te tiene que defender. Esos actos de corrupción son los que conllevan justamente a que mi región siga siendo postergada, siga siendo o la sigan viendo como que todos o la mayor parte de autoridades y funcionarios son corruptos. Pero aquí vengo hidalgamente, con vergüenza ajena, a decirle que soy una persona honorable. Soy una persona que con mi accionar, no solamente en el Congreso, sino en mi región, he demostrado ser un congresista de la República. Cuando juramenté, tuve las ilusiones que todavía no se han acabado, porque uno tiene que luchar justamente para que su región y el país salga adelante. Estos actos, por supuesto, tienen que ser investigados y aquellas personas responsables, porque se escucha clarísimo donde se reparten proyectos de inversión pública, donde se designan funcionarios, trae consecuencias justamente de la corrupción. Por eso es que indignantemente muchas personas de mi región me llamaron para decirme, tú eres uno de los representantes que tienes que decir la verdad, que tienes que decirle al pueblo, al Congreso,
que no toda la gente de Tumbes es corrupta. Y esto es por los hechos que se han visto, no porque alguien ha dicho un chisme, sino porque los videos mismos así lo dicen. En ese sentido, señor presidente, yo demando en estos momentos que en el caso de Tumbes, donde se ha mencionado la designación de muchos funcionarios, no solamente el Ministerio Público, sino otra vez nosotros a través de una comisión investigadora, podamos nosotros realmente llegar a saber qué es lo que ha sucedido en Tumbes. Y dentro de eso me aluden, gracias a Dios, y dicen, a Yuyes no le toca nada porque no está con PPK. Y lamentablemente el presidente de la República es sinónimo de corrupción. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. 3 minutos. Gracias, presidente. Yo quiero comenzar rechazando el contenido de la renuncia del presidente de la República. Yo pensé que tenía un ápice de dignidad, porque amor a nuestra patria nunca la ha tenido, nunca. Él menciona que viene trabajando en nuestra patria o en su vida privada más de 60 años honestamente. Pero a nuestra patria lo único que ha hecho es hacer que sea su botín. Desde el año 68, presidente, cuando era gerente del BCR, firmó 13 certificaciones que estaban prohibidas sin una resolución ministerial para darle a la IPS 2.000 millones de dólares de ese entonces. Qué pena que no esté el congresista Manuel Damer, porque parte de toda esta historia y del daño que le han hecho a nuestro país, él me la contó, me la documentó y él me inspiraba respeto. Pero cuando lamentablemente vino las elecciones presidenciales y yo vi que el partido que él representa apoyaba a este hombre que había saboteado nuestro país, ese respeto se cayó, presidente. Qué lamentable ver que sabiendo hasta cifras en esa venta de lotes 56 y 88 que el Perú ha perdido más de 20.000 millones de dólares por cambiar la ley de hidrocarburos para beneficio personal, no les importó. Solo por odios, presidente. Y es lamentable que entre los peruanos tengamos odios. Podemos tener diferencias, pero tenemos que ser consecuentes, presidente. Y yo realmente considero que esto debió hacerse mucho antes. Él nunca debió llegar a la presidencia, pero acá lo apoyaron. Ellos son cómplices de haber apoyado. Y hace 3 meses él debió irse. Cuando a mí me preguntaron y salió lo de Wexfield, dije inmediatamente, porque ya sabía todo su historial y sus formas de actuar. Él nunca ha hecho empresa. Él lo único que ha hecho son consultorías y lobbies y estructuras financieras para vender nuestros recursos, sin beneficiar a nuestra patria. Ese es traidor a la patria. Y ustedes lo apoyaron, por odios, nada más, por odios. Hace 3 meses él se debió ir, pero acá se pararon y se fueron y no tuvimos los votos. Yo y la congresista Vilcatoma, cuando salió lo de Wexfield, dije que dé un paso al costado. Era el momento que él tenía que irse, presidente. Para que culmine, por favor. Presidente. Y llegar a estas circunstancias. Sí, rescato muchas de las opiniones que hoy se han vertido acá. Pero acá, como estuve en la mañana en una entrevista con un congresista del partido oficialista, que nos dicen obstruccionistas. Si ser obstruccionista es pelear contra la corrupción, lo seré. Lo seré, presidente. Acá, como le dije al congresista, al oficialista y a un periodista que no nos tiene nada de cariño al fujimorismo, a Fuerza Popular, le dije, dime una sola cosa, que como poder legislativo no lo hayamos apoyado a este gobierno a encauzar el desarrollo de nuestro país. Díganme una sola cosa. Los reto a que me digan una sola cosa. Citar a un ministro porque hay actos de corrupción
¿Es algo malo? No, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Ananculi, 3 minutos. Gracias, presidente. Colegas congresistas, muy buenas noches. En estos momentos, el país se encuentra conmocionado e indignado por los graves hechos de los que hemos sido testigos en estos 2 últimos días. Se ha podido conocer a través de diversas filmaciones y audios que el presidente de la República, con la finalidad de aferrarse al cargo, ha utilizado una serie de ministros y funcionarios para poder ofrecer prebendas a los congresistas para que pudieran votar en contra o abstenerse en la votación de la vacancia. Lo peor de todo, señor presidente, en lugar de hacer un mea culpa del accionar delincuencial que han tenido estos congresistas y funcionarios, han pretendido en su carta de renuncia y el mensaje difundido a la nación señalar que el Congreso no lo ha dejado trabajar. Aseveración totalmente falsa, que desde el inicio de su mandato, este poder del Estado y en particular Fuerza Popular ha coadyuvado para que su gobierno sea el más óptimo y eficiente para la población peruana. Y una muestra de ello son las facultades que se le entregó para legislar en materia de reactivación económica, formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua, saneamiento y reorganización de Petroperú, así como en otros proyectos de ley, entendiendo la necesidad de la población y dejando de lado el color político. Aquí cabría preguntarnos, señor presidente, ¿quién miente? ¿El señor Kuczynski o el Congreso? Todos somos conscientes que los argumentos vertidos por este son totalmente falsos y pretende seguir mintiéndole al país, lo cual no es digno de una persona que ostentaba tan alta investidura. Los actos de corrupción de los que hemos sido testigos son inaceptables y deben ser sancionados con todo el peso de la ley. El daño que se viene produciendo en nuestra nación no es solamente político, sino que nuestra economía también viene siendo afectada. Nos encontramos en la incertidumbre y peor aún teniendo un presupuesto centralista. ¿Cómo puede avanzar y progresar nuestras provincias? Con un presupuesto centralista, la gran tarea que le espera al Perú, presidente de la República, es concretar la verdadera descentralización de nuestro país. Una vez que se cumpla esto, recién podemos decir que habrá oportunidades para todos. En mi región Ica existen diversos proyectos paralizados que son de necesidad, la falta de recursos hídricos para la población. Y en el sector agrario, los pequeños agricultores afrontan graves problemas por financiamientos o sobreproducción sin alternativa de mercados. Si a ello sumamos los proyectos de... Tiempo adicional, culmine, por favor, congresista. Del Niño Costero 2017, que hasta la fecha no se ha cumplido con el cronograma establecido, otra tarea que le espera al nuevo presidente de la República es priorizar las necesidades de las diferentes regiones del país. Señor presidente, finalmente, los actos de corrupción que hemos observado están vinculados al sector construcción e infraestructura. Por ello, mi despacho viene evaluando presentar un proyecto de ley de interés nacional y necesidad pública para la creación de una superintendencia de supervisión de concesiones, privatizaciones, asociaciones públicas, privadas y similares que coordine y articule con la Contraloría General de la República, con la finalidad de prevenir actos de corrupción como los que hemos podido apreciar, que los recursos públicos del Estado sean bien utilizados en favor de la población peruana. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alberto de Belaúnde, 4 minutos de la bancada de Peruanos por el Cambio. Gracias, presidente. La intervención sin duda es para respaldar la decisión del Parlamento de aceptar la carta de renuncia del presidente Kuczynski. Pero quiero aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión más amplia. En las calles suena esta frase de que se vayan todos. Y creo que es importante detenernos unos minutos en ella. Yo recuerdo al ex congresista y maestro universitario Henry Piz, que decía
que en política como en la física, todo espacio vacío se llena. Entonces, que se vayan todos, vendrán otras personas. Habrán 130 congresistas y alguien en el Ejecutivo. Y recordemos ya que en los últimos 30 años, por lo menos 2 presidentes fueron elegidos como outsiders, es decir, como correlato a que se vayan todos. Y el resultado fue más corrupción y más frustración de la ciudadanía. Mientras no cambiemos las reglas electorales de fondo, nada cambiará y esa frustración continuará. Y esto, si me preguntan, creo que no pasa por hacer grandes anuncios sin evidencia que lo acompañe. Se dice, por ejemplo, que debíamos prohibir la reelección de congresistas. Suena bien, y de hecho las encuestas probablemente lo respalden. Pero cuando analizamos la evidencia, vemos que este es uno de los congresos con más baja tasa de reelección de congresistas. Y normalmente los escándalos de corrupción o los escándalos éticos en los últimos 15 años son producto de congresistas que están en su primer periodo. Entonces, ello suena bien, pero no implica ningún cambio de la realidad. Otro tema que se repite constantemente y que también genera grandes titulares es culpa del modelo económico. Disculpen, yo creo que la corrupción no empezó el año 93 con esta Constitución. O me van a decir que bajo la Constitución del 79 y en los 80s no hubo severos problemas de corrupción estructural. Entonces creo que aquí lo que necesitamos es retomar la discusión de la reforma electoral en serio. Lograr que ni un centavo de la minería ilegal esté en este Congreso, que ni un centavo del narcotráfico esté en las elecciones, que ni un centavo de esas universidades estafa financien campañas para proteger sus intereses, que ni un centavo de la corrupción encuentre en la política un mecanismo de impunidad. Un sistema electoral que premie las ideas y no a quien tiene más dinero. Un sistema electoral que responda a los ciudadanos y sus expectativas. La prioridad número 1 del nuevo Ejecutivo tiene que ser la reforma política y la reforma electoral acompañada por este Congreso. Dejemos de una vez de estar perdiendo el tiempo con declaratorias de interés que no tienen un correlato en la realidad y centremos nuestro tiempo en la reforma electoral y en la reforma política. Y a los ciudadanos les quiero decir unas palabras. En momentos como este, frases como que se vayan todos son atractivas y nos permiten canalizar nuestra frustración. Pero la frase tiene que ser que vengan todos. Que vengan todos los virtuosos, que vengan todos los honestos, que vengan todos los capaces. De nosotros depende que una crisis como la que hay hoy y como la que hubo el 2000 nunca más se repita en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Benicio Ríos. 3 minutos. Gracias, presidente. Colegas congresistas, albergamos una nueva esperanza en esta nueva etapa de gestión y de dirección del país. Nosotros, los provincianos que venimos, solicitamos en esta nueva etapa de gestión que el presidente que asume, un provinciano, que tenga un nuevo enfoque de desarrollo del país, que comprenda y que escuche al país. Para ello, presidente, se necesitan ministros que conozcan nuestra realidad, que conozcan la situación de nuestro país, y ya no ministros de lujo. Presidente, ¿hasta cuándo la anemia y la desnutrición en el país no va a ser erradicado? Uno de nuestros roles, presidente, como congresistas, es interceder en la gestión a nuestros alcaldes.
Y lo hacemos con mucho respeto, con mucha transparencia. Y son testigos ellos de lo que, cómo actuamos cada uno de nosotros. Presidente, quisiera también solicitar que esos proyectos emblemáticos del país, que en este momento no se han ejecutado en muchos años, apoyemos para que se ejecute. El gasoducto sur peruano, que da mucha pena, presidente, tuberías botados por las quebradas en la convención. Presidente, el hospital Antonio Lorena, el aeropuerto internacional de Chinchero. ¿Hasta cuándo, presidente? Ojalá que se respete, presidente, el cronograma que se ha realizado, que en este mes de marzo se iba a licitar la construcción del cerco perimétrico, que iba a empezar en el mes de agosto, y la remoción del terreno en el mes de noviembre. Apoyemos, presidente y colegas congresistas. Finalmente, presidente, quiero pedir también que aclaren las personas que han mencionado mi nombre. Presidente, los que estamos acá, los provincianos, vemos nuestra realidad. Todos los sectores de gobierno están acá centralizados en Lima. Hasta para sacar un certificado de ANAP, los alcaldes tienen que venir y están muchas veces esperando meses para que se viabilice un proyecto. Esas cosas, presidente, tenemos que nosotros empezar a cortar. Y ojalá que algunos ministerios que vayan a las regiones, por ejemplo el Ministerio de Minas, que vaya a la región donde se hace la minería, Ministerio de Cultura, que vaya a la región donde hay cultura, el Ministerio de Medio Ambiente, que vaya donde está el medio ambiente. ¿Qué hace acá en Lima, presidente? ¿Hasta cuándo? Si culmine, por favor, congresista. vemos, presidente, la descentralización, creo que es momento en que tenemos que desconcentrar estos sectores de gobierno. Amaña cachunchuch ejme, huayquicuna. Yuyayrinchis picachun guawacuna, paicuna ñacarishanco. Munanchis me hatun yancaita. Ojalá chacay, musuj, jaminca, alinta kay Perú suyuta, aparingman, chaycha, no canchispas, alinta kawasca casunches, lactanches. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Ceballos Flores. 2 minutos. Gracias, señor presidente. Yo estaba escuchando acá de que tenemos que ponernos contentos porque tenemos un sistema capaz de controlar la corrupción y por eso el señor Kuczynski se va a su casa. Es verdad, nadie aquí pone en duda que hay una gran cantidad de indicios que muestran la corrupción en el más alto nivel. Pero la verdad que, señor presidente, si uno le pregunta a la calle, a la gente, lo que va a encontrar es una respuesta, no solamente que se vayan todos, sino la respuesta de que la corrupción no termina con que se vaya el señor Kuczynski, que la corrupción es mucho más profunda, que vivimos en un país totalmente enfermo y corroído por este tema. Y esto no es casual, no es una casualidad que tengamos 4 presidentes pues prófugos, detenidos, procesados, y que los principales dirigentes de los bloques que están acá también están procesados. Señor presidente, la calle lo sabe, pues por eso la calle no sabe si realmente hay sinceridad cuando se habla de lucha contra la corrupción, de terminar con Pedro Pablo Kuczynski de manera sincera, porque la corrupción sigue, señor presidente, y lo cierto es que acá no hemos avanzado más allá de este hecho importante y trascendente que presente su renuncia a Kuczynski, pero no hemos avanzado en resolver el problema de fondo, que tenemos un sistema que alienta la corrupción. Y también es corrupción un Congreso, ¿no?, que favorece a las grandes empresas, que es insensible a los problemas de salud, que avala una ley electoral
que va a justificar que se perennice la corrupción y que los grupos y las mafias sigan imponiendo políticos en los cargos claves y también en este Congreso. Y entonces, claro, la gente dice, acá no va a cambiar nada con la salida de Kuczynski, y la única forma de que Tiempo adicional para culminar. forma de que cambie, señor presidente, es que cambie de fondo este país. Y si hablamos de la necesidad de que este Congreso se vaya a su casa, es porque necesitamos una renovación en el marco de serias modificaciones a la ley electoral, porque necesitamos una nueva política tributaria, porque necesitamos un Estado que no esté con las manos atadas frente a la corrupción y las grandes empresas. O sea, necesitamos una nueva Constitución. Necesitamos refundar este país que está plagado de corrupción y de intereses por todos lados y de congresistas que llegan acá financiados por muchas empresas, señor presidente. Entonces el pueblo, porque acá no van a producirse los cambios, seguramente nos va a dar la respuesta los próximos días cuando venga el señor Vizcarra y le señalemos que acá no nos olvidamos de chincheros y que lo que queremos es un gobierno que sintonice con la gente y que no vaya a la CONFIEP a tocarle la puerta, ¿no?, a su presidente para decirle quiero otra vez los millones. 30 segundos para que culmine, por favor. Para terminar, para financiar la corrupción como ha pasado tantas veces en este país. Yo desde esta tribuna le digo a mi pueblo que tiene que movilizarse, que tiene que luchar, que tiene que salir a las calles para conseguir un nuevo Perú. El cambio de constitución no va a venir desde este Congreso, señor presidente. Va a venir desde las calles, desde el pueblo movilizado y exigiendo un nuevo Perú con más justicia social y evitando esta corrupción que le lleva hambre a nuestro pueblo cotidianamente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra, gracias, el congresista Pacori Mamani, 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, no solamente los peruanos están atentos para movilizarse. Señor presidente, en estos momentos, miles de peruanos indignados por la corrupción están en las calles. Están en las calles ciertamente diciendo que nos vayamos todos, no que se vayan todos. Pero, señor presidente, detrás de esto también hay un mensaje. Y nos están diciendo, en el fondo, a este Congreso, a que tengamos que legislar con el ejemplo, legislar con el pueblo, legislar con la gente. Y eso implica de que implementemos medidas para hacer lucha frontal contra la corrupción. Y un primer paso, señor presidente, es que este Congreso tenga que absolver esta crisis política buscándole una salida correcta, escuchando al pueblo. Y que no signifique un borrón y cuenta nueva. Que no signifique que con el pretexto de la gobernabilidad le vamos a dar una carta abierta a este gobierno que va a venir. Sino de que tenga que tener condiciones claras. Y las condiciones claras para el nuevo presidente son que tiene que ser consecuente para combatir la corrupción, que tiene que mostrarnos capacidad para plantearnos una agenda económica sostenible, que piense el país desde el interior del país para todos los peruanos. Y si no está en la capacidad de asumir estas dos condiciones, con mayor razón decirle que queremos nuevas elecciones con reglas claras, y tiene que venirnos a decir con mayor transparencia, señor presidente. Tenemos que legislar junto al pueblo, con la gente, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Congresista Johnny Lescano, 5 minutos. Señor presidente, el día de hoy debe el país iniciar un proceso de limpieza en la política. Iniciar, porque hoy día no se acaba todo. El señor Kuczynski está presentando la renuncia al cargo de presidente de la República porque se le acusa y tiene pruebas
de haber recibido dinero ilícito de una empresa corrupta brasileña, la Odebrecht. Sin embargo, señor presidente, otros líderes de barro de otros partidos políticos